Uno podría pensar que Money in the Bank es un concepto infalible. Después de todo, hablamos de una oportunidad en cualquier lugar, en cualquier momento, por el campeonato mundial de tu elección. Sin embargo, con ya casi 20 años de existencia, ¿pueden creerlo? 20 años ya casi de Money in the Bank. La verdad es que este concepto ha probado tener algunas dificultades en el camino. Hoy en específico nos concentraremos en aquellos luchadores que de plano vieron su carrera completamente perjudicada por el Money in the Bank. Ya sea porque les quedó muy grande, no supieron manejarlos... Hijo de tu pinche. ¿Cuál es tu insistencia con siempre salir? A ver, ¿cuál es tu insistencia? Ya sea por haber sido mal manejados, porque les quedó grande o porque de plano no estaban a la altura. Habrá muchos de estos casos que podrán parecerles extraños, tomando en cuenta que sí hubo un canjeo exitoso, empezando por ejemplo por Sheamus, que para cuando se hizo con el maletín ya era un múltiples veces campeón mundial. El guerrero celta ganó una de las luchas con escaleras por el contrato más aburridas de la historia, y procedió a tener un paso como portador del maletín casi igual de aburrido y olvidable. WWE sí lo siguió empleando, digamos, como un midcard garantizado en el producto. Sin embargo, durante meses se pudo sentir que Mr. Money in the Bank era casi un cero a la izquierda. Ninguno de sus storylines ni de sus feudos eran de lo más trascendente, y eran pocos los que en verdad le tenían fe al posible canjeo de Sheamus, el cual de hecho iba a llegar para el pay-per-view Survivor Series en noviembre de aquel 2015, donde el de Irlanda fue revelado como el as bajo la manga de la autoridad para evitar la consagración del supuesto top babyface del momento, Roman Reigns. Sheamus hizo efectiva su oportunidad sobre un perro mayor desecho que recién había ganado el título mundial peso pesado de WWE, y así Sheamus sumó otra presea estelar a su récord, una que no le iba a servir para absolutamente nada. En las siguientes semanas, el guerrero celta, más que establecerse como el heel principal en el producto en ese momento, se transformó en el peón en el gran esquema que embarcaban al stable de The Authority y a The Big Dog. El guerrero celta pasó a ser el jobber personal de Roman Reigns, prácticamente su saco de boxeo, y apenas 22 días, escúchenlo bien, 22 días después de hacerse con el oro máximo, Sheamus fue destronado por el mismo Roman Reigns, dejándonos claro que lo único que la compañía necesitaba de él era a un campeón de papel, a un chivo expiatorio para avanzar en el forzado push estelarista del samoano. Al irlandés le iba a tomar muchísimo tiempo poder recuperarse de esto, vagando en la casi nada durante meses y meses, hasta que su excelente alianza con Cesaro y la creación del gran tag team que fue The Bar llegaron para revivirle la carrera. Obviamente Sheamus no fue destrozado del todo por su victoria de Money in the Bank, aunque sí fue arruinado durante un buen lapso a causa de esto mismo. La palabra clave aquí es demasiado pronto, simplemente no era el momento de Jack Swagger. A inicios de 2009, el todo americano demostró ser uno de los prospectos más interesantes de ECW, teniendo uno de los últimos reinados sólidos con la presea de la marca que esta desafortunada tercer marca presenció antes de desaparecer precisamente. Sin embargo, la llegada de Swagger a Monday Night Raw no le cayó de lo mejor, viendo un serio bache en el progreso que ya había logrado conseguir en su época en ECW. El de Perry, Oklahoma, se presentó en WrestleMania 26 entonces para el último Money in the Bank Ladder Match llevado a cabo en el show de shows, y lo hizo como un mid-carder intrascendente, perdido en una mar de otros talentos que en su mayoría la verdad habrían sido preferibles como el nuevo señor dinero en el banco en vez de él, empezando por Christian, el hombre al que Swagger derribó de lo alto de la escalera para él tardarse dolorosos minutos en poder descolgar el maletín. De todos los casos en este video, gente, Jack Swagger fue aquel que no permitió tener un paso de Mr. Money in the Bank para el olvido, y tan solo 5 días después de conseguir el maletín, lo hizo válido sobre un Chris Jericho lesionado por Edge, a quien despojó del World Heavyweight Championship, título que pareciera no haberle alegrado mucho al todo americano, ya que en cuanto lo tuvo en sus manos cambió su expresión por una que supongo que era como de confianza, de seguridad en sí mismo, al saber que lo iba a lograr tarde o temprano, pero que terminó siendo más bien como de aburrimiento. Si Jack Swagger no estaba listo para el Money in the Bank, entonces imagínense para ser campeón mundial. WWE apresuró todo con él, imagino que en su desesperación por crear nuevas superestrellas en un roster que ya se empezaba a quedar sin las viejas glorias de antaño. No puedes elevar de esta forma de la noche a la mañana a un luchador que tus fanáticos ni siquiera toman en consideración. Si WWE esperaba que esto
esto en verdad funcionara, lo que necesitaban era más tiempo y poner a trabajar a Jack Swagger de verdad en algunos ángulos, alguno que otro feudo. No les estoy diciendo que lo convirtieran en un protagonista inmediato, simplemente que se diera a conocer a aquellos que ni siquiera se enteraron de lo que logró hacer en ECW, que seguro fue la mayoría de fans. El reinado del campeonato mundial de Swagger fue un experimento fallido, y aunque le iban a dar otra oportunidad más en 2013 con otro push estelar, el todo americano de plano ya no pudo con ello. Lo que empieza mal, termina mal. Eso sí, siento que si Otis iba a ganar un Money in the Bank Ladder Match, tendría que haber sido el más absurdo, el más ridículo de todos, ascendiendo la escalera corporativa en plena pandemia en 2020. Una lucha que sí tuvo escaleras al final de esta misma, pero que ciertamente no fue como ninguna otra de las ediciones de esta estipulación. El grandulón de Heavy Machinery peleó a través de los cuarteles generales de WWE en toda clase de situaciones y escenarios dignos de una película de comedia de bajo presupuesto, para así poder llegar a las alturas del inmueble donde el maletín literalmente, en serio, literalmente le cayó del cielo a las manos. Una decisión completamente cuestionable que podía defenderse quizá, si considerábamos lo over y lo fuerte que venía Otis. Incluso podía justificarse esta decisión de tener grandes planes para este peso completo, lo que pues no era el caso, convirtiendo todo el asunto en una estupidez que jamás tuvo ni pies ni cabeza. Aquí ya olvídense por completo de credibilidad, de derrotas, de victorias, olvídense de eso. Otis era un gimmick cómico que poco o nada tenía que hacer sosteniendo este portafolio, a menos claro que fortalecieran su imagen. No existía forma en que pudieran venderlo como un probable nuevo campeón mundial o como un capaz canjeo exitoso del contrato. Entonces vamos a volver al hecho de que Otis desaparecería durante meses siendo un fantasma con el maletín. Lo único para lo que regresó fue para establecer el fracaso que fue haberlo seleccionado como Mr. Money in the Bank, entrando en un feudo con The Miz que tenía toda la intención de quitarle ese maletín, cometido que el asombroso iba a cumplir eventualmente derrotando a Otis en una lucha en el pay-per-view Hell in a Cell por la vía de traición del compañero de equipo de Otis, Tucker. El grandulón quedó tan dañado de esta grandísima equivocación que requirió de Chad Gable un corte de cabello, dejar de bailar y volverse un alumno dócil para volver a llamar la atención bajo los reflectores. Lo de Otis y el dinero en el banco no tuvo que haber sido nunca, y al momento de materializarse tanto él como el portafolio estaban condenados. Dudo que exista un ejemplo más claro que este de lo perjudicial que ha sido para algunos alzar por sobre sus hombros este portafolio. Debido a una desafortunada lesión sufrida por Edge durante el mismo combate por el maletín en WrestleMania 23, WWE tuvo que recurrir al plan de emergencia y decidieron que si no iba a ser el vencedor original, entonces iba a ser Mr. Kennedy, aquel que cargara con el contrato fuera del Ford Field y más allá de la iteración 23 de la vitrina de los inmortales. Algo que nosotros los espectadores ni siquiera habríamos notado si no nos lo recordaban de vez en cuando, ya que en las siguientes semanas Kennedy fue más un adversario de las estrellas, sin embargo que él mismo una estrella en ascenso como debería ser después de ganar el Money in the Bank. Su estadía en SmackDown parecía haberse ya desgastado por completo y a inicios de mayo se encontró en Monday Night Raw para ser desafiado por el hombre que ya les había mencionado iba a ser el ganador original para el maletín, Edge. El máximo oportunista se siguió ganando a pulso este sobrenombre y engañó al Bocazas, que se vio como todo un idiota cayendo en la trampa de Edge. La superestrella categoría R atacó a traición a Kennedy antes de su combate por el portafolio, le aplicó un spear y pim pum pam, adiós oportunidad de consolidarse en lo más alto para un Mr. Kennedy, que la verdad es que sí tenía todo el potencial para convertirse en una nueva figura de la WWE. Ya lo hemos comentado en varios videos anteriores. Lo más doloroso de todo esto es que la compañía podríamos decir que también engañó al rubio, haciéndole pensar que una lesión que sostuvo días antes de esta catástrofe era peor de lo que aparentaba, excusando entonces la pérdida de su maletín, asegurándole a Kennedy que requería cirugía y estar fuera durante un largo rato, lo que no terminó pasando, era una vil mentira. Mr. Kennedy estaba bien y tuvo que quedarse en el show premiere en Raw para ver cómo lentamente se le escapaba la oportunidad del éxito en esta organización.
Bueno, ¿saben qué? Entre Mr. Kennedy y este señor se pelean por ver quién fue el más desgraciado de los dos en su relación con Money in the Bank. Para la edición de SmackDown de la lucha con escaleras por este contrato en 2013, lo único que WWE tenía que hacer era permitir que el luchador pasado por alto durante años, aquel que mostró versatilidad, cualidades tanto dentro como fuera del ring, se llevara la gloria del dinero en el banco. Y por supuesto me estoy refiriendo aquí a Cody Rhodes. El mismo público de aquella velada de junio le hizo saber a la empresa quién era su mejor opción, pero como le era habitual a Vincent Kennedy McMahon, le ganó la inconsistencia de último minuto y se decantó por el compañero de equipo de Rhodes, Damien Sandow. Y no me malinterpreten, el salvador de las masas también era un buen luchador con buenas características tanto como personaje como en ring performer. No obstante, aún le faltaba camino por recorrer, el camino que yo siento que Cody ya había recorrido, en mi opinión. Sandow derribó a su supuesto mejor amigo y lo envió directo al precipicio, para así ganar el maletín del Money in the Bank. Aunque al final, el único que estaba por caer en picada era el mismo Sandow. A ver, vamos a echar un vistazo a su récord, ¿les parece, gente? Derrota ante Christian a la noche siguiente a obtener el maletín. Descalabró contra Randy Orton en SmackDown y al Raw siguiente también. Derrota con Cody Rhodes en SummerSlam y al Raw siguiente después. Descalabros al hilo en 2 shows consecutivos con Rob Van Dam y, al fin consiguió una victoria hasta el 9 de septiembre de ese 2013 ante The Miz en el show premiere. Nada más 3 meses después de haberse convertido en Mr. Money in the Bank. Miren, yo siempre les he dicho que es algo ridículo estarse traumando o quedarse clavado con las victorias y las derrotas de un luchador, pero claro que también hay maneras, hay modos y hay situaciones diferentes. Lo de Damien Sandow era tal cual verlo como un jobber, un perdedor, cada que aparecía en pantalla. Y lo peor es que la mala racha continuó hasta que se suscitó aquella fatídica velada de octubre de 2013. Viendo a un John Cena aún tocado de una delicada lesión en el hombro, el salvador de las masas tomó su oportunidad de dinero en el banco y tras un competitivo enfrentamiento bastante entretenido, fue superado por un contrincante que ni siquiera estaba al 100%, prácticamente no tenía brazos. Cena. El líder de la C-Nation le mostró el estilo Superman a Sandow y lo mandó ahora sí a la irrelevancia total. Nunca un señor dinero en el banco había lucido tan lamentable como el salvador de las masas. Su buqueo fue abismal y fue también una prueba más de que McMahon se arrepintió al instante de decidirse por él como su más reciente Mr. Money in the Bank. Un momento, casi me olvido de ti, amigo. No tan rápido. Kennedy y Sandow tienen un nuevo retador para ocupar el puesto del señor dinero en el banco peor manejado. Díganle hola a Austin Theory, que de entre todos los competidores en el video era el menos probable a sufrir por ganar el contrato, tanto por el pasado que ya lo precedía siendo el innegable proyecto más reciente de Vince McMahon, como por su presencia y sus dotes en algunos rubros bastante necesarios para poder consagrarse en WWE. No obstante, hubo un único obstáculo que el Teorías no iba a poder superar, y eso era la controvertida, accidentada y horripilante partida de Vincent Kennedy McMahon de la organización. Lo siguiente en el camino para este joven atleta sería verse pasado por alto por casi cualquiera que se pusiera ante él, pero hagamos a un lado por un momento las constantes derrotas que en serio eran seguidas. Pensemos entonces en que Austin Theory rápidamente dejó de ser el tipo de las selfies para exclusivamente transformarse en el hazmerreír de todo el roster por sus fallidos intentos de canjear el maletín. Y aquí me podrán decir, oye, pero Mr. W, muchos otros Mr. Money in the Bank también fallaron algunos canjeos antes de conseguirlo. Y es cierto, es verdad. El problema con el Teorías es que nunca se sintió como una amenaza legítima para el campeón, tanto por el hecho de perder la credibilidad que pudo llegar a tener al lado de Vince, como por el buqueo indestructible, implacable e intocable de Roman Reigns en lo más alto de la industria, y como el único campeón estelar también. El Teorías caía y caía y caía una y otra vez, y ya para el cierre de 2022 nadie compraba la posibilidad de hacer válido ese contrato de Austin Theory. Claro que tampoco nadie pudo haber previsto su desastrosa humillación al buscar canjear el portafolio sobre el campeón de Estados Unidos y fallando en dicha búsqueda.
quedando avergonzado por el hecho de que pues el campeón estaba deshecho, que había recibido una paliza, me refiero a Seth Rollins, y aparte de que el título ya lo había ganado Austin Theory previamente, y también porque fue el primer baboso que se atrevió a devaluar el maletín al tal grado de intentar ganarse un título midcard. Esta es una mancha imborrable tanto en la historia de Theory y claro en el legado del nuevo principal creativo en la compañía, Triple H. Money in the Bank deshizo a un Austin Theory que previo a ganarlo pues no iba tan mal encaminado.